When I was there, they called him Delaware. It's like, why do you call him Delaware? I didn't know. Apparently they called him Delaware because he's not allowed to go back to Delaware. Prepárate porque hoy vamos a meternos en una de esas historias que parecen sacadas de una película de suspenso. Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, el gigante de YouTube que conquistó a millones con sus desafíos épicos y actos de generosidad, está ahora en el centro de un escándalo que tiene a todos hablando. ¿Cómo es posible que MrBeast haya terminado vinculado a un delincuente? Y lo más sorprendente es que este escándalo no se limita a un error de contratación. Las acusaciones revelan que MrBeast podría haber sabido sobre el oscuro pasado de esta persona desde el principio. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto es Del Carajo TV y sí, se pone la cosa cada vez peor. Yo, personalmente, como persona que ha seguido a MrBeast y que de alguna manera también se ha sentido como contento por ver los logros que hacía un tipo en esta plataforma, ahora me siento como el culo. Entremos directo en el tema porque está turbio, ¿eh? Todo estalló hace un par de días atrás cuando se reveló que MrBeast había contratado a un tipo conocido como Delaware, quien resultó ser ¿qué? Un delincuente registrado en los Estados Unidos. Si vos cometés algún tipo de delito de este tipo, básicamente lo que pasa es que quedás en una lista. ¿Por qué? Porque bueno, de pronto te mudás, ¿no? Bueno, la gente que va a vivir cerca de tu casa necesita saber que vos hiciste esto y esto y esto para tener cuidado. Esta información salió a la luz gracias a declaraciones de antiguos empleados y colaboradores cercanos. What I hear, I can't confirm or deny. From what I hear, he's on the registry for doing some not great stuff to some underage people. And they knew that. And he's working at a channel that has underage people on and around and is targeted to underage people. Even if that guy didn't do anything, they still knew about it and he was still around. When I was there, they called him Delaware. It's like, why do you call him Delaware? I didn't know. Apparently they called him Delaware because he's not allowed to go back to Delaware. Jake Franklin, también conocido como Jake el Vikingo, salió públicamente a defender a Delaware. ¿Pero por qué? Porque es su cuñado. El tipo explicó que los incidentes que llevaron a su registro como delincuente ocurrieron en el año 2010 cuando Delaware tenía 21 años. Según Jake, este Delaware en realidad lo que hizo es aceptar un arreglo para que quede registrado como delincuente. No voy a repetir 100 veces sexual porque ya sabemos cómo funciona YouTube, no le gustan algunas palabras, pero bueno, quedó registrado de esta manera para evitar la prisión. Este Delaware salió en muchos videos del canal. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces usaba una máscara para ocultar su identidad. ¿Cuál fue la gran polémica que hizo enloquecer a la gente? Que bueno, este muchacho, Jake el Vikingo, reveló que, primero, este pibe fue contratado antes que él en la empresa. Pero, escucha bien. Antes de ser contratado tuvo una reunión no solo con Jimmy, o sea MrBeast, sino con la madre también de MrBeast, que al parecer, este dato yo no lo sabía, trabaja en la empresa. Dato curioso, mi madre trabaja en mi empresa de YouTube. Cuando ves subtítulos en estos videos y entras configurado en inglés, los hizo mi madre. En esta reunión con Jimmy y Sue Donaldson se discutió el pasado de ese muchacho. Por lo tanto, MrBeast y su madre, y por consiguiente quizás mucha otra gente en la empresa, sabían perfectamente que el tipo estaba registrado como un delincuente. Wait, that's what you just said. Y'all do anything you want. That's it. And Yeah, I'll do whatever you want. And he said, "That's it." He said done. He said done. Stuck his Wait, hand is out. this guy still around? Do you know who he is? No. No. Like, do you know who it is? I know who it is. You guys are smiling. Who's got you Who is smiling like that? Who is it? Wait, I'll chime in. Wait, do later I know on. who this is? No. Cuando las acusaciones empezaron a circular, Jake Franklin, el Vikingo, fue el primero en salir en defensa de su cuñado Delaware. Según Jake, Delaware y otros fueron acusados por una niña de 16 años que alegó que el abuso comenzó cuando ella tenía 11. Delaware optó por un acuerdo legal que le permitió evitar la prisión, pero lo obligó a registrarse como delincuente SSS, lo que lo marcó desde entonces, obviamente, y marcó el resto de su vida. Porque esto no es algo que se borra en el futuro, esto ya queda ahí para siempre. Lo curioso es que Jake, en cierta medida, confirma que esto sí pasó porque dice: desde ese momento, esta persona cambió para siempre y fue un modelo de persona perfecta. Repitamos la acusación: desde los 11 a 16 años algo le hizo a una chica, que el tipo además lo admitió, lo confirmó, aceptándolo frente a la justicia para conseguir un acuerdo. El otro tipo, el familiar, el Vikingo, dijo sí,
esto pasó, pero después de ahí, él fue una gran persona. Y además, reveló que esto lo sabía Jimmy y lo sabía la madre de él. La decisión entonces de darle una oportunidad laboral a este muchacho fue consciente y deliberada. Esto pasó entre el 2017 o 2018, mucho antes de que esta información saliera a la luz claramente. Thing, and the other two get $5,000 each. Whoever steps out, Delaware steps out, you two get $5,000. Ethan steps out, you two get $5,000. It's still $5,000 each. Obviamente, debido a su historial, Delaware nunca quiso tener mucha participación en los videos y cuando aparecía o se mantenía en un segundo plano o como mucho aparecía con una máscara. Esto obviamente levanta un montón de preguntas e interrogantes. Jimmy, sabiendo esto, está de alguna manera avalando lo que hizo, no le preocupa tanto una persona de ese tipo, o en todo caso, ay, qué buena persona, le dio un espacio a un ex delincuente que él, por lo menos en el que él confió, ¿no? Que podía limpiar su vida. Es raro. Y lo más importante, ¿por qué eligió darle una oportunidad a una persona con un historial tan turbio que incluye una niña en un contenido hecho para niños? La falta de una respuesta pública por parte de MrBeast, no solo a esto, sino a todo lo demás que viene pasando, deja a su audiencia y a la comunidad de YouTube especulando sobre las verdaderas intenciones detrás de todo esto, ¿no? Y sobre cómo va a manejar esta y otras situaciones a futuro. Si es que hay futuro, porque algunos dicen que el futuro de MrBeast ya no existe. Obviamente, cuando esto salió a la luz, las redes explotaron. Debates, teorías, conspiranoia. ¿Por qué MrBeast sería cómplice de una persona como esta? Obviamente algunos seguidores defienden a Jimmy diciendo, bueno, toda gente merece una segunda oportunidad, mientras que otros vienen siendo mucho más críticos, cuestionando su juicio al contratar a alguien con un pasado tan complicado. Y acá hay otra cosa muy interesante, hay muchos empleados que no sabían del pasado de él, pero por alguna razón sospechaban. ¿Cómo sospechás del pasado de alguien sin saber lo que hizo? Eso significa que el tipo hacía algunas cosas raras o hace aún en el presente. Algo tiene que haber pasado para que algunos de estos empleados hayan salido a decir, yo sospechaba. En el medio de todo esto, Maddie Spittle, la exnovia de MrBeast, también dejó entrever en sus redes que podría haber más detrás de lo que se sabe públicamente. De hecho, atacó a YouTube directamente diciendo, cuidado con quien ponen en la pestaña de tendencias. No fue muy directa esta chica, pero entre otras cosas, como que dejó entrever que el tipo era un mentiroso, MrBeast, que era un raro, básicamente dijo un raro, y sobre todo, que el tipo sabe mucho más de lo que cuenta. Literal dijo que es importante la transparencia y la ética. Y si hablamos de gente que puede saber sobre qué pasaba o qué hay dando vueltas alrededor de MrBeast, es la persona que posiblemente durante un tiempo pasó más tiempo con él. ¿Quién pasa más tiempo con alguien que una pareja? Muy poca gente, así que es muy probable que esta chica haya visto muchas cosas que algunas, seguramente, contratos de por medio, no pueda contar, y otras, bueno, pueda insinuar. Y acá entramos en otro panorama que podría complicar aún peor a MrBeast al margen de la opinión pública. ¿Por qué? Puede tener algún tipo de implicación legal si se descubre que Jimmy, sabiendo, contrató a esta persona y ¿qué hizo después? Intentar ocultar esto. Es muy importante lo que dije al principio del video, que este tipo de delincuentes aparecen en un registro. Esto tiene que ser público. Cualquier intento de ocultarlo, o por lo menos si esa persona no se registra correctamente en este registro de delincuentes, como por ejemplo cuando se mudan, es un delito. Bueno, podés estar registrado en una ciudad y te mudás a otra y no te volvés a registrar. Eso te puede llevar, por ejemplo, a la cárcel. Entonces, cualquier intento de tapar esto puede ser un delito. Y aún peor, también le puede traer un montón de demandas por parte de gente que esté alrededor de esto, ¿no? No solamente los implicados. Esto ya lo hemos dicho en los últimos videos que venimos haciendo de MrBeast, pero socialmente el impacto es tremendo. MrBeast se construyó a sí mismo como una marca, un personaje basado en la confianza, la filantropía, la positividad, y este escándalo podría acabar con su imagen. El hecho de que gran parte de su audiencia sea joven hace que estas críticas sean incluso mucho peor, porque los padres y la comunidad en general esperan un estándar mucho más alto de las personas que influyen en sus hijos. La percepción pública de MrBeast está a punto de cambiar drásticamente si no maneja esta situación de una manera espectacular. Y cuando digo espectacular,
tiene que ser mucho más que espectacular. No hay forma casi de que esto no manche a MrBeast. La realidad es que en este punto toda esta historia deja más preguntas que respuestas. Las próximas horas son cruciales para Jimmy. Si en las próximas horas no da algún tipo de respuesta, puede ser que la gente ya no quiera escuchar nada. La gran pregunta, como siempre, es ¿cómo carajo va a terminar esto? ¿O no va a terminar nunca? No paran de salir cosas. Esto es tremendo, ya no sé, ya no entiendo. Pero bueno, la opinión como siempre es tuya. Déjame tu comentario por ahí abajo. No te olvides de darle duro al botón de like. Sígueme en todas mis redes, soy Juanito C. Esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.